En RR Noticias, la voz de... Mi querido Paul Hospital, la elocuencia hecha palabra en este espacio noticioso. Mi querido Paul, ¿cómo estás? No, hombre, ya me la pusiste dificilísima para empezar aquí, saludarte a la distancia. Querido Daniel, estamos aquí sufriendo con el calor porque nadie vino a prender el aire acondicionado aquí en tu estudio. Enciéndelo, ahí está cerca el control remoto, búscalo por allá a tu izquierda. Exacto, desde aquí te saludo con mucho gusto a ti, a todos, a todas las que nos escuchan en esta semana de Pascua que sigue la mitad de las personas como que medio de vacaciones, otros ya regresamos a trabajar, pero muy contentos aquí de estar contigo como todos los lunes, querido Daniel. Igualmente, mi querido Paul Hospital, ¿a qué tema le vamos a entrar esta tarde? Cuéntanos. Fíjate que me da mucha tristeza, pero sigue dando de qué hablar porque hay muchas explicaciones que van desencadenando la situación que sucedió en Ciudad Juárez, Chihuahua, con el asunto de la muerte de los migrantes pues prácticamente calcinados dentro de este centro de detención, porque no es un centro en donde reciban a los migrantes, sino literalmente es una cárcel para los mismos. Sí. Y entonces nos remonta a lo que ha sucedido con el tratamiento de los migrantes en nuestro país. Y yo recuerdo muy bien al expresidente de Estados Unidos, antes de que estuviera Joe Biden, Donald Trump, que decía y promovía dentro de su campaña para presidente de la República que México iba a tener que construir un muro, que México tenía que pagar por el muro para que ya no cruzaran los migrantes a Estados Unidos y los delincuentes y bueno, todo lo que dijo de los migrantes en ese entonces, que fue un gran tema en nuestro país y nos escandalizamos. El entonces presidente Enrique Peña dijo, de ninguna manera vamos a pagar un muro, están locos, si quieren un muro, páguenlo ustedes, construyanlo ustedes, y por ahí se contabilizó, ¿no? ¿Cuánto costarían tantos kilómetros nuevos de muro? Y hubo todo un debate, digamos, sin ningún sentido. Pero ¿qué pasó después? Y aquí es muy importante los detalles. Efectivamente, México no paga por un muro de ladrillos, o una reja perimetral que divida a Estados Unidos con México. Sin embargo, ya con el presidente López Obrador, Donald Trump, y así quedó asentado en el libro este famoso del yerno Jared Kushner, que escribe un libro de anécdotas que vivió al lado de Trump en la presidencia. Y una de esas anécdotas que él cuenta es cómo amenazó al gobierno mexicano de imponerle distintos aranceles a los productos que manda México a Estados Unidos si no colaborábamos con el tema de migración. Y para ellos, ¿qué es la colaboración en materia de migración o qué fue entonces? Contratar, literalmente sacar de la Guardia Nacional, que venían de la Sedena y de la Marina, es decir, sacar militares y sacar marinos, meterlos en la Guardia Nacional y ponerlos a cubrir la frontera sur y la frontera norte de nuestro país. Es decir, pagar por un muro, pero de carne y hueso. Se estimó que cerca de 30,000 elementos de la Guardia Nacional fueron desplegados en las fronteras. ¿Para qué? Para detener a los migrantes, como si se tratara de delincuentes, de perseguirlos, de detenerlos y de llevarlos a estos centros de confinamiento literalmente para después regresarlos a sus países de origen. ¿Dónde quedó aquel trato histórico que le daba a México a los migrantes al ser nosotros un país de tránsito? Ese trato que buscábamos hacer cada vez más humanitario, respetando los derechos humanos de las personas y entendiendo que el único crimen que están cometiendo es querer buscar cómo salir adelante en la vida, cómo sacar adelante a sus familias, cómo huir de la pobreza, huir de la violencia, huir de persecuciones políticas en sus países donde es prácticamente insostenible seguir viviendo y quieren buscar una historia de éxito para ellos y para sus familias. Ese es su único delito y por eso buscan pasar por nuestro país para llegar a ese sueño americano que se tiene. Entonces, cambió la política migratoria en este país. Pusimos a militares disfrazados de Guardia Nacional, 30,000 elementos a detenerlos y entonces empezamos a ver
cómo subían los números de detención de migrantes y por ende subían en estos refugios, entre comillas refugios, en donde los tenían, donde había cuartos listos para recibir máximo 20 personas, donde había 80, 90 personas, donde empezó a haber asuntos de corrupción muy grandes dentro del Instituto de Migración. Y todo esto fue desencadenando hasta la tragedia que vivimos en Ciudad Juárez. A lo que voy con todo esto que te platico, Daniel, a ti, a la audiencia que nos escucha, es que no fue un accidente, no es algo que sucedió simplemente sin ninguna explicación o sin ningún contexto durante un mal día. No, es una consecuencia de una toma de decisiones errónea de cómo tratar el problema y cómo tratar el esquema de los migrantes de paso que tenemos en nuestro país, y esto desencadenó en esta terrible tragedia. Es decir, sí fue una decisión del Estado. Que hoy el Estado mexicano en la mañanera quieran culpar simplemente, de manera muy simplona, a una empresa de seguridad privada de toda la tragedia que sucedió, es no reconocer todo lo que se hizo durante estos años. Es una consecuencia, es una cadena de toma de decisiones, cada eslabón es importante y al final terminó en esta tragedia que, insisto, derivó de una mala toma de decisiones desde el Estado en cuanto a la atención de los migrantes. Entonces, que no nos sorprendan este tipo de cuestiones si seguimos con esta política migratoria, si seguimos siendo el patio trasero de Estados Unidos, si seguimos siendo el tercer país, si seguimos teniendo a la Guardia Nacional en lugar de estar cuidando las calles, en lugar de estar cuidando los estados en donde diario hay homicidios y matan más de 100 personas en este país. Tenemos a 30,000 elementos persiguiendo a los migrantes que pasan por el territorio nacional. Entonces, ahí está el resultado de este trabajo y de este compromiso que se hizo con Estados Unidos, donde en este libro que yo te refería del yerno de Trump decía, los doblamos y prácticamente hincados los obligamos a ponernos estos 30,000 elementos para que nos ayuden a detener a los migrantes. Pues ahí está lamentablemente la consecuencia de las malas decisiones y de las políticas, en este caso migratorias, que ha tomado este gobierno a lo largo de los años. Y bueno, desafortunadamente estamos en la administración en donde te dicen que de todas las crisis que tenemos no hay quien haya hecho más que ellos. Del asunto de los migrantes, dice el presidente de México que no hay quien haya hecho más por los migrantes que la administración que le toca encabezar. Ahora con el tema del fentanilo dice que nadie había combatido el fentanilo como lo combate esta administración. En el tema de la salud, que también es un verdadero desastre, dice que no hay una administración más comprometida con la salud como la suya. Y en fin, en todos lados le vamos sumando crisis y crisis y crisis como estas, que como bien dices es el cúmulo de una serie de decisiones erróneas que ojalá nos den también a dar con el traste de los responsables de esto, que es algo vergonzoso, que no puede volver a pasar, y ojalá que alguien se presente como un responsable penal con todo lo que esto implica y de lo que significó de un episodio tan, pero tan doloroso. Mi querido Paul Hospital, fuerte abrazo. Creo que ya la semana entrante nos toca saludarnos en persona y me va a dar mucho gusto, lo sabes. El gusto será todo mío y pues en honor a la verdad hay que darle la razón, porque nadie había puesto tantos militares a perseguir migrantes como esta administración. Nadie nunca en la historia se había contratado tanto personal para la persecución de migrantes, y también nunca en la historia, fíjate lo curioso, el gobierno que prometió acabar con la corrupción, y nunca en la historia se había dado un caso como el de Segalmex, el de Liconza, de un desvío de 15,000 millones de pesos. Repito, 15,000 millones de pesos. Entonces, bueno, sí están haciendo historia, lo prometieron, y ahí están haciendo historia. Y están cumpliendo. Gracias, mi querido Paul Hospital. Gracias, hasta luego. Igualmente, la 1:51. RR Noticias.